Capítulo 20. Los gigantes. La primera sensación me golpeó, el viento frío sacudía mi rostro. De nuevo sentí aquella impresión de irrealidad, pero el mundo que me rodeaba en lo absoluto era ficticio. La precaución sugerida por Alex me había salvado, ahí estaba yo colgando de la soga, balanceándome. La luz del día lastimaba mis ojos, acostumbrados a la obscuridad de los segundos anteriores. ¿Dónde diablos me encontraba? Me columpié tratando de asir la cuerda, el aire me faltaba, pensé que era resultado de la sorpresa, pero luego averigué que era ocasionado por la altura. Tomé una última y profunda aspiración y luego me eché hacia adelante, balanceándome en el espacio con la gracia de un saco de piedras de media tonelada. Estaba encorvado bajo el peso de una enorme mochila. Por añadidura, el incómodo cráneo de casi 6 kilogramos estaba atado fuertemente a mi pecho y amenazaba arrojar mi osamenta a la nada absoluta. A cientos de metros debajo de mí, un río hervía y se agitaba como una infernal caldera, estallando por entre el angosto desfiladero. Capté una momentánea visión de mi propia silueta girando sobre su bullente superficie blanca y supe exactamente en aquel momento lo que se sentía el terror a la altura. Extrañé la seguridad de la caverna. Al menos pisaba tierra firme, pero en ese momento estaba encaramado en un débil aparejo sobre un desfiladero. La impresión fue terrible. La sola vista de la inmensidad del espacio entre las altísimas cumbres rocosas haría vomitar a cualquier espectador. El aire era liviano y en las cumbres más altas se podía ver el resplandor de blanquísima nieve. El resonador había hecho su travesura. De cualquier modo, era preferible estar en ese lugar que dentro de las fauces de una estrella, evaporándonos por el terrible calor. De inmediato aparecieron mis compañeros, que venían tras de mí, por suerte también tuvieron la precaución de atarse fuertemente con sus cinturones. Pero cuando aparecieron colgados de aquella soga, todo comenzó a ir peor. Primero, yo había comenzado a girar vertiginosamente, no bien hube aflojado el cinturón para poder deslizarme más libremente. Tosiendo y farfullando, fui retorciéndome hacia abajo, donde terminaba el extremo de la soga. Más allá, sobre la lejana orilla, distinguí el cuerpo inerme de Jiménez, atorado en unas rocas, estaba horriblemente herido, varios huesos y músculos sobresalían de su cuerpo. Alex, atrás de mí, estaba haciéndome señas desesperadas gritándome, el cráneo. Y entonces recordé la calavera horrible que tenía colgando en el pecho. La busqué. Lo tranquilicé señalándole que todavía la tenía conmigo. Pero yo quería regresar por donde vine, y este no estaría a más de 1 metro de donde estaba, un sitio confortable en comparación. Pero al voltear hacia atrás vi a Alex y Roudan tratando de asirse tan desesperadamente como yo a la soga. Regresemos. Les grité. No se puede. Me respondió Roudan que se encontraba hasta atrás. Ya lo intenté. La pierna me duele muchísimo y me cuesta trabajo sujetarme solo con las manos. Pero al retroceder mis pies solo encontraron resistencia, realmente no podemos regresar. Diablos, me dije, no tenía más remedio que deslizarme hasta donde estaba el cuerpo de Jiménez, que hacía las funciones de un ancla permitiendo que la soga que nos sujetaba tuviera arraigo en la ladera de una montaña. Parece que Semé ya había sopesado los peligros, y me apremiaba para que adelantara. Avancé rápidamente, pero se me seguía gesticulando. Miré a mis compañeros de atrás, revisé mi sección de soga, mientras me sujetara todo iría bien, pero que andaba mal. Podía seguir avanzando, con dificultad, claro está. De repente, supe por qué se me estaba tan agitado. Por sobre el rugir del río, otro sonido palpitante y amenazador hizo su aparición. Se me estaba señalando el cielo y miré hacia arriba. Monstruosas aves revoloteaban sobre nosotros, amenazantes. Por lo menos un par de docenas. Y a través del cortante y claro aire de las montañas, los picos amarillos se podían ver abrir de par en par mostrando una lengua partida sobresaliendo de aquellas fauces. Tratando de salvar la vida, me aferré a la soga y avancé rápidamente, usando manos y pies. Les grité a mis compañeros de atrás que también se dieron cuenta del peligro. Avanzamos velozmente. Las grandes aves volaban torpemente, no eran excelentes voladoras, sino ya nos habrían cazado,
pero pasaban muy de cerca y alguna me hirió la espalda al tratar de agarrarme con una de sus garras. Estaba muy pesado, desabroché excitadamente las correas de mis hombros, tratando de tirar mi mochila, pensé en tirar el cráneo pero Alex lo aseguró con nudos invencibles. Ya casi lo había logrado. Una hebilla más y... Cuidado. Gritó Seme. Con un vuelco en el estómago, vi como Rodan era atravesado por las garras de una de esas bestias y alzado como un muñeco por los aires. La fuerza del impacto movió peligrosamente el aparejo, tirándonos casi al vacío. Con horror contemplé cómo los picos de las otras aves se abalanzaban y picaban parte del botín, destripándolo y desmembrándolo en el aire. Una pierna del pobre Rodan pasó cerca de mí, perdiéndose en las profundidades y penetrando en la blancura del abismal río. Los gritos de Rodan cesaron, algunas aves se fueron con su pedazo de carne, pero las otras preferían carne fresca y porfiaban en atraparnos. El golpe del ave que dio a la cuerda nos desbalanceó. Di torpes manotazos pero no solté la soga. Un vaivén nauseabundo y un segundo después estaba balanceándome cabeza abajo en el espacio. Por el rabillo del ojo vi mi mochila cayendo en el abismo. Aparentemente, en mi afán de librarme de mi carga logré desabrochar las hebillas con suficiente éxito. Ahora tenía más probabilidad de salvarme, más ligero avancé todavía a mayor velocidad. Seme y Alex me seguían, aparentemente también se habían librado de algo de peso. Pero mi lastre extra impedía que usara mis brazos cómodamente. Alex me había atado muy bien el cráneo de cristal en el pecho, y aunque quisiera liberarme de él no podía hacerlo. La rabia inundó todo el cuerpo, e hizo que me recuperara de la sorpresa. Ya le había tomado afecto a Rodan y me dolió su suerte. Pero no tenía tiempo de compadecerlo, tenía que concentrarme en avanzar o sería pasto de aquellas bestias voladoras. El innato deseo biológico de la supervivencia me dio energía para la acción física. Siguiendo los gritos de ánimo de Seme, rápida y firmemente avanzaba, cada vez con mayor ímpetu. Al poco rato llegué, estirándome con todas mis fuerzas y con mis dedos frenéticamente arañaba la roca, y con un suspiro de alivio sentí un par de manos ansiosas que me empujaban. «Ayudemos a Alex», me gritó Seme. Poco después Alex llegó junto a nosotros. Corrimos a guarecernos dentro de una caverna superficial, lo suficientemente segura para evitar ser atacados por las fieras voladoras. Pobre Rodan, no merecía esa suerte. Me lamenté. El seco semblante de Seme revelaba también su pesar. Los rápidos acontecimientos todavía nos estaban haciendo temblar. No sabíamos cómo sentirnos en ese momento. De todas maneras traté de decir algo. Bueno, de nuevo estamos inmersos en un mundo desconocido. Faltan nuestras herramientas, se quejó Alex. Podrás seguir viviendo sin tu mochila, afirmó Seme haciendo un gesto con su barbilla hacia adelante. Eché una ojeada hacia arriba. Los pajarracos se alejaban de aquel lugar y estaban desapareciendo de nuestra vista. ¿El radar de Iridio está a salvo?, preguntó Seme realmente preocupado. Todavía lo tengo en el bolsillo de mi pantalón, junto con mi computador portátil, respondió Alex. Nos sentimos aliviados. Aquel radar era lo único que nos podía guiar a una salida, si ésta existía. Nuestras posibilidades de regresar a casa eran desconocidas, pues ignorábamos el número de fracturas naturales que pudiera haber para transportarnos a otros planos tridimensionales. Salimos con precaución de la cueva, el cielo estaba limpio de pájaros. ¿Qué diablos era aquello?, pregunté, sin esperanzas de que alguien pudiera responderme. Sin embargo, Alex lo hizo. Era un pteranodon, afirmó consultando su minicomputador, y eso me sorprende, porque los suponíamos extintos hace 65 millones de años. ¿Te refieres a que se trataba de un dinosaurio?, pregunté. Se suponen extintos, protestó Seme, como si afirmándolo pudiera hacerlos desaparecer. Extintos en nuestro mundo, explicó Alex. Creo que cuando chocó el meteorito en Chicxulub se estableció una fuerte fractura, y no todas las criaturas fueron calcinadas por el impacto, sino que algunas se trasladaron por el cuarto eje espacial a otro plano tridimensional, y algunos vinieron a dar a estos lugares. Esto es muy factible, esas aves eran muy parecidas a los pteranodontes,
pero los de aquí miden cerca de 20 metros. Afortunadamente no son buenos voladores y eso nos permitió escapar. Pero vi diferencias importantes, estos animales están cubiertos de plumas, lo que me recordó al Teratornis, un ave extinta que vivía en hábitats como este, en montañas nevadas. Interesante, pensé, en este mundo algunas criaturas del Cretáceo pudieron seguir existiendo, un paraíso para los paleontólogos. Se me interrumpió nuestras cavilaciones. El lugar no es cómodo, hace frío y también hay depredadores. Necesitamos largarnos de aquí, de inmediato dijo. Salimos con mucha precaución de la pequeña caverna. A unos metros reposaba el cuerpo de Jiménez. Ya era incapaz de ocasionar más daño, finalmente. La soga todavía estaba atada alrededor de su cintura, parecía que fue arrojado ahí como un muñeco desde las alturas, atorando su cuerpo entre aquellas rasposas piedras. Semé se acercó, y lo examinó. Te lo agradezco, Pedrito decía, nos ayudaste a cruzar el acantilado. Al menos hiciste una buena obra antes de morir. El humor negro de Semé no me animaba. Pero el radar que Alex traía daba alguna esperanza. El único alimento que teníamos estaba en manos de Semé, que no pudo librarse de su mochila, afortunadamente. Decidimos racionar el alimento y Alex comenzó a revisar el radar de iridio. Por ventura funcionaba con celdas solares, no había necesidad de usar baterías. Alex nos indicó una dirección, era montaña abajo. Tanto Semé como yo le habíamos cobrado afecto a Roudán, y lamentábamos su suerte. La caminata se estaba haciendo sombría. Felizmente Alex tendía a hablar y su plática alejaría nuestros lóbregos pensamientos. Esos pajarracos me recordaron el mito del elefante. Ni Semé ni yo le preguntamos de qué se trataba el mito, aquello no pareció importarle. Muchos quedaron asombrados por una escultura maya de un elefante que databa de 300 años después de Cristo. En el siglo XIX un aventurero francés llamado Egastes Le Plongeon se le ocurrió la idea de que los mayas venían de Egipto y procedían a colonizar la India. Parte de su teoría estaba basada en un dibujo que hizo de una portería del juego de pelota en Copán, en Honduras. Pensó que se trataba de la talla en relieve en piedra de un elefante. De hecho, luego se pensó que la escultura era un grabado estilizado de un gran loro o papagayo azul. Lo cierto es que se trataba de un animal extraño, no pertenecía a la fauna conocida. Pero ahora reconozco que esas aves que nos atacaron se parecen mucho a ese gran papagayo, me pregunto si tomaron a estos pajarracos como modelo. Llegó la tarde, el sol se puso. Pronto conoceríamos la duración en horas del día y de la noche. Llegó otro día y de nuevo el sol se puso. El frío siempre reinaba en aquellos parajes. Nuestra estancia en aquel mundo no estaba resultando tan cómoda como en el primero. Lo más terrible era pensar que tal vez estábamos a 3 centímetros de alguna carretera que nos llevaría a Cancún, pero 3 centímetros ¿en qué dirección? Transcurrieron los días y necesariamente cruzó por nuestras mentes que tal vez moriríamos en ese lugar, el frío era implacable y la falta de alimento nos quitaba el ánimo. Pero ese parecía no ser nuestro destino. Las habilidades para la supervivencia de Semé eran sorprendentes. Primero encontró un hongo comestible que crecía en abundancia por aquellas cuevas. Esas cavernas nos daban abrigo y algo de alimento con las setas. Pero poco después descubrimos al bajar más de las montañas, otros pequeños animales, roedores que, como nos explicó Alex, no eran mamíferos ni dinosaurios, pero en su conocimiento de las cosas antiguas nos explicó que se parecía mucho a un diprotodon, un oso marsupial de cerca de 3 metros que se extinguió en nuestro mundo hacía ya 12 millones de años y que vivía en Australia. El diprotodon tenía el tamaño de un rinoceronte y andaba en manadas. Los que vimos eran un buen ejemplo de la evolución convergente. En las altas planicies de ese mundo abundaban esos animales, eran pequeños y tímidos. Claro que aparecían depredadores de cuando en cuando, de aspecto muy extraño, y de ellos nos manteníamos alejados. El fuego les atemorizaba. Las cosas habían ido regular desde el principio. Después de casi 4 semanas de buscar sitios que marcaba el radar, de hacer sendas, fijar cuerdas y perforar túneles incluso bajo la nieve, nos encontramos detenidos por casi 100 metros de hielo muy duro que nos separaban de un punto muy prometedor de una fractura. Poco después todo empeoró.
Estaba nevando mucho y las pieles que nos cubrían casi no calentaban. Nos esperaba la muerte blanca. Así que en una gran caverna reunimos mucha leña, y nos concentramos en matar algunos pseudodiprodontes, para fabricarnos abrigos más eficientes. Tuvimos que invertir 2 días para tener calor y abrigo contra la nieve, solo así pudimos aventurarnos al exterior. Si en aquel mundo el invierno estaba apenas llegando, entonces tendríamos serios problemas a la llegada de la Navidad. La única opción factible era actuar de inmediato. Nos entretuvimos un par de semanas cavando un túnel solo para encontrarnos con la noticia de que se trataba de otra puerta falsa. A veces el radar nos alertaba de una fuente pequeña de iridio. En ese lugar el mecanismo demostró las fallas de su diseño. Tenía un resonador, y funcionaba como los receptores de radio caseros que cuando se sintonizan comienzan a ponerse en resonancia con la estación transmisora. El radar no nos hacía escuchar música, pero nos daba una dirección y una distancia. Después seguimos un sendero que se sumergía a través de angostos desfiladeros, pasando por entre altos muros de roca. Un puente natural de piedra abrazaba la tortuosa pared sobre Houndounnades a cientos de metros de profundidad. Algunas secciones del camino estaban cubiertas con espesa nieve que era pisada por primera vez por pies humanos. Los riscos de la montaña que nos rodeaban eran muy altos, Alex le calculaba unos 20.000 metros de altura, y eso es más del doble de lo que tiene nuestro Everest. Cuando encontrábamos cuevas dormíamos dentro de ellas, claro que acompañados de un saludable fuego. El radar seguía dándonos una dirección constante, teníamos esperanza. Por 6 días y casi 12 horas diarias caminábamos por entre blancas montañas y planicies azotadas por vientos helados tan fuertes que en la noche hacían rodar algunas rocas. Fue entonces que al 7.º día sucedió lo inesperado. Por cierto, antes habíamos visto signos de advertencia. Por ejemplo, el 4.º día mientras caminábamos, encontramos tirado un artículo hecho a mano. Se trataba de una especie de botón. Se me lo revisó y dijo que seguramente se trataba de un capricho de la naturaleza. Pero Alex le replicó que era muy dudoso hallar una piedra parecida a un botón y además hecho de bronce. Eso nos dio en qué pensar, apresuramos el paso. Fue mientras cruzábamos una brumosa planicie, cuando se detuvo, levantando la mano en señal de aviso. Un sonido se acercaba a nosotros, como el arrastrar de pesadas cajas de madera sobre el suelo pedregoso. Caminamos con cuidado y en silencio por entre la niebla. A pesar de una tenue claridad no divisamos ningún refugio, ningún escondite, nuestra esperanza era perdernos entre la bruma. El sonido se incrementó hasta hacerse muy claro. No había para dónde moverse, apareció de pronto una columna de jinetes que atravesaban la planicie de norte a sur, cabalgaban en ángulo hacia nosotros. Podíamos oír claramente las órdenes gritadas en alguna extraña lengua de seres que llevaban gorras de piel al estilo ruso, aunque más peludas y grandes. Cargaban además lanzas y espadas. Montaban grandes bestias, de las cuales Alex nos explicó después que parecían ser descendientes de los Megatherium, pero mucho más activos. Con la rara evolución convergente que presenciábamos no nos atrevíamos a asegurar qué tipo de animales eran. Aquellos seres eran obviamente inteligentes y sabían domesticar a las bestias. No se les veía el rostro, estaban completamente cubiertos de pieles. De pronto se detuvieron. Uno de ellos desmontó y vino hacia nosotros. Sentimos deseos de correr, pero se me aconsejó no hacerlo, era mejor esperar. Era inmenso y afortunadamente para nuestra tranquilidad sus rasgos, que ya eran distinguibles a esa distancia, eran casi humanos. Nos recordaba a una huesuda cara mongólica, sus ojos eran grandes y rasgados. Sus rostros, a pesar de ser humanoides, presentaban diferencias alarmantes. Según pudimos observar, la pupila no era circular como la nuestra, sino que tenían la forma de huso, como las de los gatos. Otra vez volvíamos a ver ese tipo de mirada. Recordé al ser del Sakbe, a excepción de que la nariz de este personaje, y su boca, se alargaban un poco hasta semejar un hocico, no tan largo como el de un perro, pero definitivamente no era humano. Nosotros también estábamos protegidos de pies a cabeza, podríamos pasar desapercibidos entre ellos si no fuésemos tan cortos de estatura. Aquel ser vestía cinturón, botas, herrajes, hebillas,
y muchas partes de su vestimenta traían adornos metálicos. Junto a ellos parecíamos unos enanos desprotegidos. Llevaba una gran gorra afelpada, una espada curva de cerca de 2 metros colgando de su cintura. Lo que más nos impresionaba era su estatura, sobrepasaba fácilmente los 2,5 metros. El hombre nos habló rudamente, casi gritando en su idioma. Luego dijo algo a uno de sus hombres y este llegó hasta nosotros. Afortunadamente había niebla, y nos camuflajeaba. Teníamos cubierta el rostro, solo nuestros pequeños ojos se asomaban, los cerramos en rendija. De repente, fui asido con rudeza por atrás, diestramente ligado y arrojado hacia el grupo de caballos, mis compañeros eran arriados a gritos y a golpes de varas de madera, afortunadamente, hacia la parte trasera de la columna de jinetes. Ignorábamos qué sucedía. Fuimos empujados hasta el lugar en donde habían otros seres mucho más pequeños, como de nuestra estatura, y habían otros aún más bajos. Nos dejaron junto a ellos y después nos ignoraron por completo. Instintivamente buscamos refugio en la parte más alejada de ese singular grupo, pero sin separarnos de él. Después de un largo rato, 2 de nuestros raptores vinieron a echarnos una ojeada. Distribuyeron ordenadamente pedazos de comida. Nosotros recibimos nuestra ración también. Luego se alejaron. Pensaron que éramos niños de su tribu. Nos regañaron, nos golpearon un poco para disciplinarnos y después nos alimentaron. A nuestro alrededor los infantes vestían pieles como lo hacíamos nosotros, eso constituyó nuestra fortuna, porque nos confundieron. Seguramente al viajar sucedía a veces que un grupo de chicos traviesos se apartaran de la columna y los adultos luego tenían que traerlos de vuelta, claro que con una merecida reprimenda. A Seme le azotaron con una vara y a Alex le hicieron correr con un par de patadas aplicadas en sus partes traseras. En los días que siguieron no podía sentarse sin lamentarse. Fui el más afortunado, al parecer el adulto se portó caritativo conmigo y solo me propinó un par de empujones. Una vez que estuvimos integrados en el grupo y que recibimos alimento, emprendimos la marcha bajo la orden del jefe de la columna. De acuerdo mutuo en cada paso nos rezagábamos más de nuestra fila. Los otros niños no nos hacían caso, caminaban y comían. En cambio nosotros no tardamos en llegar hasta atrás y simplemente, en el momento adecuado, nos hicimos a un lado a toda velocidad. La neblina cubrió perfectamente nuestra huida. Encontramos unos arbustos de buen tamaño y ahí nos refugiamos hasta dejar de escuchar el murmullo de la columna de jinetes. Considérense afortunados compañeros, comentó Seme. Nos cuidaron y nos alimentaron. Seguramente se trata de una tribu nómada, afirmó Alex. Tuvimos mucha suerte esta vez, dije, cuando caminemos mañana lo haremos al amparo de las rocas y arbustos. Nos dieron carne seca y pan de algún tipo, observó Alex. Probablemente el pan no nos haga daño, debe estar hecho de carbohidratos normales. Está riquísimo, exclamó con placer Seme, que ya había estado masticándolo desde hacía tiempo. Afortunadamente nos dieron raciones grandes. Me quedará para mañana la mitad de esta hogaza. Lo probé, y en efecto, el sabor era muy agradable aunque indescifrable. La carne seca no estaba mal, aunque muy salada. El hambre se calmó y nos sentimos más fuertes. Esa noche se apareció una pequeña ventisca y nos juntamos para tener calor. Fue una de esas pocas noches terribles que pasamos sin el amparo de una cueva y la reconfortante tibieza del fuego. Al otro día en la mañana, llegamos a un sitio especial, unas antiguas ruinas. El radar había señalado desde hacía días ese lugar. La locación me recordaba un estilo arquitectónico, el mismo de Tulum. Una gran pirámide se erguía, y en los alrededores estaban levantados un par de monolitos muy antiguos y desgastados. Nos quedamos mudos al acercarnos y comprobar que tenían inscripciones en maya, fechas en la cuenta larga y mensajes. Alex se dedicó a traducir, y tras unos minutos nos comunicó el resultado de sus cálculos. Es asombroso, esta dice, último día que pasamos en el infierno, todos muertos. La fecha es inquietante, es del Bactún 7. En cuenta larga es 7.17.13.10.2, fecha 9 y 15 Sul. En cristiano, Alex le pidió Seme. Jueves 30 de noviembre del año 5 AC.
Esta fecha es demasiado antigua y prueba que en ese tiempo algún temblor de la fractura se efectuó trayendo mayas antiguos a estos lugares. Y no tuvieron suerte en este mundo en particular completé. No tenía idea de que fueran tan antiguos. Y lo son, se me. Comenzaron a fechar el 3113 a.C. Y su era termina en el 2011 y según se dice al final del gran ciclo el mundo será destruido y renacerá. Una predicción muy lóbrega para mi gusto. Pero el ciclo para estos terminó mucho antes de lo calculado. Así es, este mundo es muy frío para personas acostumbradas al trópico. Y los gigantescos nativos de este mundo pudieron eliminarlos sin ningún problema. Recuerda que los primitivos son naturalmente xenófobos y probablemente no les gustó el aspecto de los recién llegados. Seguimos elucubrando sobre el destino tan terrible de estos paisanos que trataron de continuar con su cultura en un mundo extraño. Alex consultó el radar. Caminó unos minutos al pie de la pirámide, luego se alejó unos 100 metros, sobre un claro. Es aquí abajo. ¿Seguro, Alex? Preguntó Seme. Unos 3 metros aproximadamente. Con renovada energía comenzamos a cavar. Tardamos más de lo previsto, la tierra estaba compactada, dura. Pero lo escarbábamos porque teníamos la esperanza de que en el fondo hubiera alguna salida. Después de un par de horas de excavación nos dispusimos a alimentarnos, estábamos hambrientos. Se me ocurrió que aquel supuesto alfiler que atravesaba varios planos tridimensionales pudo provocar una gran dispersión de seres humanos. Algunos de ellos tal vez fueron consumidos en la superficie de estrellas, otros simplemente se ahogaron en el espacio profundo, otros encontraron mundos hostiles y los menos, pudieron progresar en mundos paradisiacos. Se lo comenté a Alex. Es muy probable, ya se me había ocurrido. Pero también comprobé la veracidad de una hipótesis que leí en mis tiempos de estudiante, y era que, los mayas, antes de los viajes de Colón ya habían visitado otras partes del mundo. Eso es increíble. Y ese logro resulta inaudito si nos ponemos a pensar que no poseían puertos ni embarcaciones, entonces ¿cómo lograron llegar tan lejos? Se me ocurre que algunos tuvieron algún dominio para trasladarse por algunas fracturas espaciales. Exacto. Pero ¿qué evidencias existen de que los antiguos mayas hayan visitado otros lugares del mundo? Te lo explicaré. Como sabemos, los mayas fueron muy buenos en matemáticas, es factible que con ese conocimiento pudieron tener algún control en sus viajes. También es factible que el mito de que existían caminos entre sus principales ciudades sea cierto. Incluso tenía un nombre para tal senda, le denominaban Kusansano, camino en el cielo. Podían pasar de Uxmal a Chichen Itza y hasta Tulum de manera inmediata, instantánea, y es posible que incluso a otras partes del mundo. Esto explicaría las paradojas lingüísticas que tanto han preocupado a los estudiosos en todas las épocas. Algunos han asegurado que el maya es la antigua lengua madre. Después de los mayas, los aztecas heredaron de parte de su conocimiento tienen, por ejemplo, a un Atlanteotl que sostiene el cielo sobre su cabeza, el Atlas griego sostiene el mundo también. Valmiki del siglo IV a.C. asienta. Buscó en su cuaderno electrónico. Los mayas, partiendo de su tierra de nacimiento en el este, como misioneros de religión y conocimiento fueron primero a Verme y allá instruyeron a los nagues, de Verme fueron al Deccan en la India, de donde llevaron su religión y conocimientos a Babilonia y Egipto. J. Chacuar, otro investigador, asegura, un hecho notable es que encontramos palabras mayas en todas las lenguas del mundo. En Japón, un 40% del idioma tiene raíces mayas. En la India una gran proporción del lenguaje hablado proviene del maya, y todas las lenguas europeas están permeadas del maya, especialmente el griego, cuyo alfabeto está formado de vocablos mayas. Según Le Plongeon existe una correspondencia entre el alfabeto griego y el idioma maya. Afirma que el alfabeto griego es un texto en idioma maya relatando la tragedia de un continente desaparecido. Los nagues y los brahmanes usaron el símbolo de la serpiente emplumada. Aquí encuentra otra referencia importante, en tiempos antiguos hubo una princesa de los nagues cuyo nombre propio era Maya. Fue autora del Sorya Siddhanta, un tratado de astronomía de más de 10.000 años de antigüedad.
En 1597 Buenaventura Vulcanius observó que 22 palabras eran iguales en alemán y persa. Otro estudiante hizo observaciones similares entre lituano, latín y las teutónicas, latín pater, inglés father, sueco fader, alemán bate, en mayapa. ¿Quieres más similitudes? Realmente me interesaba, así que le rogué continuar para apaciguar el frío. El Atlas griego es copia del Atlanteotl, la hija de Atlas se llama Maya. La ciudad que se adora a la luna Uki, con los caldeos se llama Uri, curiosamente U en maya es luna. Para terminar esta rápida exposición tengo aquí algo que dijo Fray Buenaventura, que conocía griego y latín, el maya, perla de los idiomas del mundo, que parece formado por el mismo hacedor para dar a cada criatura su verdadero nombre. Luego se concretó a darme una lista de vocablos que pudieron derivarse del maya, aesagua en maya, atlen náhuatl y aqua en latín. Otro ejemplo que me impactó, jun es uno en maya, guan en inglés, jun en nague, unus en latín. Las coincidencias eran abrumadoras. Nuestro mundo de 3 dimensiones está conectado por estos agujeros de gusano, puertas de Menschenels, Kusan sano fracturas como las definió el bueno de Roudan. Algunos mayas las usaron y las manipularon a su antojo usando sus conocimientos matemáticos, otros por ellas se perdieron, y finalmente un cataclismo se llevó al resto. El descanso terminó. Por fin llegamos a la profundidad deseada. Ensanchamos el agujero. Por precaución y para no separarnos nos atamos con la misma cuerda, esto lo hacíamos siempre que encontrábamos algún lugar promisorio. La tierra era cada vez más fría y más suave. En algún lugar sentí un estremecimiento, pedíaseme una de las antorchas para ver más claramente. Entonces lo vimos, el aire parecía ondular. Nos acercamos con precaución, el primero en desaparecer fue Alex, y después, tras un fuerte tirón, le seguimos nosotros.